Recibimos en la mañana, así son las cosas, al doctor Oscar Testa. Bienvenido, ¿cómo le va, Oscar? ¿Qué tal? Buenos días. No hay feriado que lo detenga. No, ¿Qué cuenta? y con esto bien? también nuestro recuerdo y reconocimiento a los combatientes de Malvinas, realmente que es una de las fechas trascendentes, tal vez la que recuerda el último hecho bélico importante en donde demasiada gente dejó su vida en ese lugar tras una decisión extravagante de una dictadura que esperemos no se vuelva a repetir y que se recuperen por la vía que corresponde, que es la vía diplomática. Sí, y usted que estuvo cerca de participar en otra guerra, ¿no? Claro, en lo que fue, yo creo, el precalentamiento de la guerra de Malvinas, porque precisamente yo creo que si de alguna manera Malvinas, esa aventura descabellada la pudieron llevar adelante, es porque cuando se generó el conflicto del Beagle, donde sí me tocó estar, la dictadura se había reequipado como para enfrentar una contienda bélica que no ocurrió de casualidad, por la intervención del Papa. ¿En 78, 79, fines del 78, primeros días del 79. 2 años antes. Exactamente, muy poquito tiempo antes. En ese momento ya se estaba hablando de que la dictadura había invertido $5.000 millones en equipamiento para las Fuerzas Armadas y bueno, no se utilizó prácticamente nada de todo ese equipamiento y después sí se usó para la invasión de Malvinas. ¿Cómo se va eslabonando todo, ¿no? La historia de nuestro país. Da la sensación que cuando unimos el rompecabezas de nuestra historia reciente, hay un eslabonamiento de episodios. Sí, hay vasos comunicantes de uno con otro. No cuesta demasiado encontrarlos, eso es así. Bueno, pero hoy vamos a hablar de algo que citó Vanessa más temprano desde el móvil, que está ligado con la cantidad de tensiones y un escenario que parece a pedir de los que en un sector de la sociedad están pidiendo más mano dura, ¿no? Sí, dentro del pedido de más mano dura, de la crítica a la famosa puerta giratoria y todo este tipo de cuestiones que pareciera que un sector muy importante de la sociedad, yo no me animaría a llamar mayoritario, pero por ahí anda cerca, que está reclamando mano dura en el sentido de que quienes cometen delitos deben ser raleados y encerrados. Lo que decía Vanessa hace un rato es de una lógica absoluta, es decir, ¿dónde terminás metiendo la cantidad de gente que se tiene que detener o que se está deteniendo? Evidentemente que los que pueden quedar adentro o que deberían quedar adentro son todos aquellos que cometen delitos de la suficiente gravedad, que tienen antecedentes o que tienen riesgos realmente procesales de entorpecer la investigación o de fuga. Y la cuestión es que el sistema no da para más, no entra un solo preso más en ninguna parte. Se está hablando de construir cárceles nuevas, de hecho uno de los candidatos a intendente de las próximas elecciones de nuestra ciudad lo ha fijado de esa manera, con la posibilidad de trasladar la cárcel, mejor dicho no de trasladar la cárcel, sino de construir una nueva. Nadie está diciendo incluso de cerrar esta. La cuestión está en que cuando yo ingresé dentro de la justicia penal hace ya como 40 años, la cárcel tenía capacidad para algo más de 400 internos, en este momento debe tener más de 800, es decir, está duplicada. Dentro del mismo esquema de una manzana, la cantidad de gente encerrada es realmente extraordinaria. Porque además hay un factor, el del hacinamiento, que en lugar de propender a la reinserción social... Es la finalidad de la prisión, esa. Claro, y no se logra de ninguna potencia lo contrario. Exactamente, se transforma en una escuela del delito. Incluso el resentimiento que se genera, la angustia y todo lo demás de estar en pabellones superpoblados, con déficit de toda naturaleza, con dificultades para aprender un oficio, para estudiar, para todo lo demás, porque las capacidades son limitadas en ese sentido, conllevan a que el encierro se limite exactamente a eso, a tener a una persona encerrada fuera de la sociedad durante un tiempo determinado.
Y bueno, todo eso, ese pedido de mano dura, de alguna manera también se ve reflejado con esta alternativa que ha planteado el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, que no es nueva, es un intento más de reducir la edad de punibilidad de los 16 años actuales a 14. Cada tanto vuelve eso. Sí, es una situación recurrente. Digamos que esta vez ha tenido como disparador el homicidio realmente aberrante, una cosa espantosa del playero de la estación de servicio de Rosario a manos de un sicario de 15 años. Eso, junto con el impacto que sin ninguna duda causa también lo que estaba diciendo el comisario Torres hace un rato, y le preguntaba a Vanessa y otros periodistas allí también, respecto de la cantidad de armas que hay en la calle y de la utilización y la disponibilidad de esas armas por parte de menores de edad, hacen de que la sensación de inseguridad que generan estos chicos armados genere ese clamor porque se tomen medidas de fondo con respecto a la disponibilidad de ellos. La situación se plantea en estos términos. En este momento, de entre los 16 y los 18 años, los chicos son punibles en la medida en que cometan delitos graves. De 16 a 18 años no lo son. Para los delitos menores, como pueden ser un hurto simple, lesiones leves, etcétera. Es decir, todos delitos que tienen un máximo que no supera los 3 años de prisión. Y lo que se pretende ahora es bajarlo a los 14 años y absolutamente para todos los delitos, cualquiera sea, hasta un daño simple, llevaría al menor a los estrados judiciales y a la disponibilidad de él mismo. En la actualidad los chicos están, perdón si alguien se siente afectado por la utilización del término chico, porque son eso, es decir, técnicamente son eso, aun cuando estén en conflicto con la ley penal, son derivados al complejo Esperanza, que funciona también en el predio de Bower, junto con la cárcel de mujeres y con la cárcel de mayores, aunque están separados del mismo. Allí realmente lo que estamos observando a lo largo de los años es que realmente no se recupera prácticamente a nadie. Todos esos chicos, una vez que vuelven a la vida en libertad, terminan reincidiendo en los delitos y terminan presos en la cárcel de mayores. Y lo que va a pasar con todo esto, realmente yo me lo pregunto hoy ya mismo, porque según pareciera, la intención es apurarlo a este proyecto de baja en la edad de imputabilidad, y tal cual están las negociaciones y viendo que ocurren en la legislatura nacional. Me parece que van a ser muy pocos para estar en contra de el tema de que, bueno, doy algo para poder negociar un poco, y yo creo que lo que va a terminar siendo aprobado. El ministro tomó también en el momento de la justificación de la baja en la edad de imputabilidad una frase que de alguna manera es equivalente al tan remanido el que las hace las paga, que desde Patricia Bullrich y Javier Milei para acá se viene repitiendo constantemente, y que es delito de mayores, no importa la edad que tenga quien lo cometa, tiene que recibir el mismo trato. Es decir, un homicidio hecho por menor de cualquier edad debería ser punible. En este caso, aparentemente, el proyecto la bajaría a 14 años. Pero ¿qué es lo que me preocupa a mí? Es el discurso, falso discurso hipócrita, un discurso que ya se sabe de antemano que no lo van a cumplir. Y que se traduce en los dichos. Dice, lo que quiero enfatizar
los medios de educación tienen la posibilidad que los chicos no tuvieron de volver a reinsertarse en la sociedad adecuadamente. Yo no creo en la sanción, en los que dicen vamos a castigar al chico de 14 porque tiene una personalidad desviada. Yo creo que tenemos que darle herramientas para que pueda volver a insertarse en la sociedad. Eso es lo que dijo Cunio Libarona. Y eso, evidentemente, es una mentira grande como una casa, porque no existen elementos ni políticas serias de reinserción, porque si eso existiera ya se habría aplicado, y quienes lo tienen que aplicar son organismos que tienen una continuidad temporal independientemente del político, del color político que tenga el país. En todos los casos, la prisión significa básicamente un encierro por un tiempo determinado y absolutamente nada más. Una escuela de delito y tipos que vuelven a la calle perfeccionados y más peligrosos que antes. Sí, que además tiene como un consenso ideológico del momento, ¿no? Sí, sin duda. Hay una lógica muy complicada, que es muy difícil de revertir, porque no se trata de racionalidad, se trata de otra cosa. No, es emocionalidad pura eso. Emocionalidad pura. Entonces vos decís, desarrolla un argumento para tratar de explicar, mirá, un pibe que a los 15 se transforma en sicario porque no tiene proyecto de vida. Hay una falla que viene desde años antes. Cuando vos querés explicar, no, que los maten a todos. Por más, puede decir lo encierran por tiempo indeterminado, como están diciendo ahora. Es decir, delito de menores, pena de menores, delito de mayores, pena de mayores, mata a sangre fría, sin motivo, sin justificación, por plata, perpetua, y se acabó la historia, así tenga 15 años, y no sale nunca más. Sí, y hay como una también vara diferente, porque si vos decís, bueno, vamos a hacer una cosa. Pongamos ese delito y pongamos también el delito que cualquier financista que saque plata del país, que lo desfinancie o que evada, eluda, fugue, vaya con cadena perpetua. Pero eso genera mucho más daño que una bala disparada por un pibe de 15 años. Que por supuesto... Me van a decir, bueno, pero eso es un daño irremediable. No, que se muera gente porque no tiene medicamentos, porque no tiene los alimentos, que el país que sea cada vez más desigual producto de la alimentación de la bicicleta financiera no genera todo un latrocinio mayor que un hecho delictivo. Para eso también hace falta un nivel de comprensión de la forma en que también las estructuras mediáticas y demás deberían plantear y llevar adelante este tipo de situaciones. Lenguaje, no la ven, Oscar. No la ven, exactamente. Evidentemente que todo lo que cada uno se empobrece constante y permanentemente gracias a aquellos que la están llevando con la pala, que la llevaron antes y que la llevan ahora, porque el poder económico concentrado es siempre el mismo, siempre son los mismos nombres, siempre son las mismas, siempre son los mismos beneficiarios. Es un goteo al bolsillo que parece imperceptible y sirve para quejarse por vía indirecta de quienes son los responsables, que son los encargados de fijar las políticas económicas de un país determinado, cuando el poder real es quien se la impone al político de turno a esas medidas económicas. Y en cambio la posibilidad de salir a la calle y que dos chicos en una moto te apunten para robarte un celular y por allí, si se resiste a alguien, poder terminar con un tiro encima, es una cuestión que aparece como tangible para el común de los mortales. Bueno, la producción me apura, pero como decíamos que hay un hilo que une la dictadura, el intento frustrado de un conflicto bélico que fue el montaje para justificar armarse para después ir a Malvinas, como fue el conflicto del Beagle, y porque también la guerra de Argentina con Inglaterra por las Islas Malvinas fue el principio de la recuperación de la democracia perdida en la dictadura. Hay un fallo judicial que está ligado con el tema
dictadura que en el final, por lo menos a título, vamos a citar. Bárbaro. Esto tiene que ver un poco también con todas las cuestiones negacionistas que están tan en boga hoy por hoy, en las cuales se discute o se trata de instalar el debate por la barbaridades, como fueron la teoría de los dos demonios. Ahora están hablando de la memoria completa, de la verdad completa y demás. Un fallo que realmente, por el momento en que aparece, es muy importante y que impacta de alguna manera contra todas esas ideas, y que de alguna manera sirve para reivindicar un poco también el accionar de la justicia en todo este tema de los delitos de lesa humanidad. Claro que yo cuando hablo de la justicia siempre digo que hay que ponerle nombre y apellido a cada uno de los que dictan las resoluciones. Esta resolución la dictaron Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, que son dos de los jueces más confiables que tiene la justicia nacional, de los pocos que lo son. Esta Cámara, la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, rechazó el pedido de la defensa de un condenado por delito de lesa humanidad, Bernardo Caballero, que es un militar retirado de 68 años de edad que fue condenado a 20 años de prisión por este tipo de delitos, cometidos obviamente durante la última dictadura en la mega causa Campo de Mayo. Este señor Caballero se lo encontró se lo condenó, mejor dicho, como coautor de los delitos de allanamiento ilegal por 24 casos, robo agravado por uso de arma de fuego, 5 casos, privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional agravado por el empleo de violencias y amenazas, 9 casos, privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional doblemente agravado por empleo de violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, 43 casos, e imposición de tormentos agravado por ser la víctima un perseguido político, 52 casos. Lo llamativo es el argumento de la defensa para pedir la libertad de este hombre de 68 años. Tenemos que recordar que la 24660, que es la ley de ejecución penal, establece la edad de 70 años para recuperar la libertad. Estableció que yo lo reconocía la defensa a 60 años, pero sostuvo que ese impedimento puede darse aplicándose la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de Edad. Parece un chiste de humor negro, pero el mismo que cometió esos delitos, que los estuve leyendo aún cansando al auditorio, pero para que se plantee realmente qué es lo que había hecho este señor Caballero, ese fue el argumento por el cual pretendían que a los 68 años se rechazó. Estableció la Cámara que no es posible flexibilizar esa condición, pues la regla es el cumplimiento de la pena efectiva de los condenados. Ese beneficio de 60 años. Aún así no es una disposición de aplicación automática, debe ser fundada, justificada, etcétera. Pero lo más relevante es el último artículo de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos 20 años a partir de la incorporación de los tratados de derechos humanos al bloque de constitucionalidad, y especialmente ante la reapertura de estos procesos orinados en una respuesta legislativa y jurisdiccional tardía pero concluyente. Eso yo creo que de alguna manera está marcándole la cancha a los otros dos poderes del Estado, que si quieren invadir de alguna manera ese tipo de ideas y conceptos, prácticamente van a estar atados de pie y mano, salvo que se imponga por necesidad y urgencia, como se viene haciendo, cualquier barrabasada. Hace falta más
que se generalicen este tipo de respuestas judiciales, ¿no? Sin ninguna duda. Porque parecen, todavía sí, las comentamos porque están aisladas. Exacto. Son exacto. pocas. Sí. No, y cuando salen tampoco se dicen mucho. Sí. Pues allí aparecen un título y una bajadita de 10 renglones, pero no más de eso. Estos fundamentos, por ejemplo, salvo en las publicaciones especializadas, son bastante difíciles de encontrar en los medios de consumo público. Gracias, Oscar. Hasta el jueves. Hasta el próximo jueves.